Buenos días. Quiero agradecer al doctor Juan Luis Londoño y a todo su comité paisa la amable atención y el recibimiento aquí en Medellín para hablarles del papel del médico nuclear en el cáncer de próstata. El hombre del Vitruvio o el estudio de las proporciones perfectas lo estoy tomando hoy como el punto de partida de mi charla para hacer énfasis en el equilibrio, en la armonía, en la importancia del punto medio, en toda la vida y en medicina y especialmente en nuestra área donde cabe decir que nosotros debemos hacer todo lo que podemos, pero no más de lo que debemos. Y esto toma una especial importancia en el cáncer de próstata, que como dijo el doctor Correa, es una patología con una historia natural no claramente establecida, donde la tendencia natural a la progresión tampoco está claramente definida, aún no sabemos con exactitud, a pesar de todas las técnicas y pues con las nuevas modalidades que él ha mencionado, cuál es la enfermedad que convivirá con el paciente y cuál la que definitivamente lo va a matar en un tiempo corto. Una enfermedad en la que no solamente el pronóstico está dado por la edad a la que se hace el diagnóstico, ni por el tipo de tumor, ni por el estadio clínico inicial, sino que tiene gran relevancia lo que seamos capaces de detectar, capaces de tratar, capaces de recomendar, de manera que se hace un tratamiento personalizado. Un manejo personalizado que implica un diagnóstico personalizado, una terapia personalizada, como diría el doctor Siribastava, acuñando el término, toma gran importancia el diagnóstico, donde es muy importante que lo que podemos ver lo podamos tratar. Y en este diagnóstico y manejo del paciente con cáncer de próstata, desde el inicio, en el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento, la respuesta a la terapia, el diagnóstico de la recaída, el seguimiento de la misma, las nuevas terapias instauradas, la respuesta y evaluación de estas, ¿dónde está el médico nuclear? Vamos a desglosarlo. Si empezamos en el diagnóstico, como nos mostró el doctor Correa, actualmente las posibilidades que tiene el urólogo en general son una historia clínica, un tacto rectal, un antígeno prostático en elevación y seguramente el paciente irá a una biopsia por ultrasonido con la probabilidad de que tenga complicaciones y con la seguridad que en el 30% la muestra no va a ser suficiente. De manera que se están movilizando a nuevas técnicas, de pronto a un segundo o tercer set de biopsias y actualmente a resonancia multiparamétrica para definir el lugar de la biopsia con resultados muy prometedores. En este punto, medicina nuclear ofrece una oportunidad inmensa, una ventana para mostrarle al clínico, al urólogo, el tumor y ayudarlo a dirigir la biopsia mejorando la precisión diagnóstica. Como hablará el doctor Parta en la charla posterior, estamos abriendo la ventana al PET con PSMA marcado con galio 68. Ahora bien, después de hacer el diagnóstico, el urólogo va a clasificar el paciente en riesgos. Entonces, un bajo riesgo seguramente para ir a una vigilancia activa o a un tratamiento con fines curativos. Riesgo intermedio en el que seguramente hará una prostatectomía radical con una radioterapia con fines curativos o una mezcla de los dos, y un riesgo alto en el que necesariamente él tiene que asegurar qué está pasando en el paciente y poderlo clasificar. Le va a pedir un TAC abdominopélvico y una gamografía ósea seguramente, y aquí voy a parar un momento para decir qué gamografía ósea es la que requiere el urólogo. El urólogo requiere una gamografía que sea capaz de clasificarle y decirle si esta lesión es una metástasis o no. Porque en este punto de vista, si somos claros, de cada 6 pacientes que nos envía el urólogo para que le digamos si tiene compromiso metastásico o no, 5 tienen enfermedad lumbar, 5 tienen cambios degenerativos. De manera que para nosotros, con una imagen planar,
hacer un diagnóstico diferencial entre una metástasis y una enfermedad degenerativa es muy difícil. No lo logramos sino en el 28% de los casos, de acuerdo a la literatura en este artículo que reunió un buen número de pacientes. Cuando aplicamos técnicas de SPECT, lo mejoramos a un 50%, pero únicamente cuando hacemos un SPECT-CT, llegamos a la diferenciación de las lesiones en un 92%, y es cuando le podemos decir al urólogo, este paciente no tiene una metástasis osteoblástica, sino una severa enfermedad, una osteocondrosis y enfermedad facetaria lumbar. De manera que la gamografía de la que voy a hablar de aquí para adelante es una gamografía ósea con SPECT-CT. Ahora bien, si se tiene la posibilidad de hacer un PET óseo, pues vamos a mantener la excelente especificidad del 92%, a mejorar un poco la sensibilidad y hacerlo mucho más cómodo para el paciente. Entonces, retomando nuestro paciente de riesgo alto, se nos abren dos escenarios. Un primer escenario en el que los estudios son negativos. TACA, abdominopélvico y gamografía ósea con SPECT-CT son negativos. Ese paciente seguramente irá a cirugía o a radioterapia, y tenemos el otro escenario en el que los estudios fueron positivos, metástasis óseas o viscerales, y el paciente pues tiene un tratamiento diferente y se pierde la posibilidad de la intención curativa. Pero me voy a devolver aquí. Listo, los estudios fueron negativos. El paciente va a cirugía, que va a ser una prostatectomía radical con una linfadenectomía, seguramente. O una radioterapia con una irradiación del lecho prostático y de las cadenas ganglionares ileobturadoras. Pero ¿no sería mucho mejor para el urólogo poder tener un estudio en el que pudiera ver la enfermedad, le permitiera hacer una planeación más exacta de la cirugía, una modificación de los campos de radioterapia, mejorar la precisión del tratamiento y disminuir la morbilidad del paciente? Y aquí tenemos nuevamente la posibilidad del PET con PSMA galio 68 y flúor 18 colina, que le va a mostrar exactamente dónde está la enfermedad y de lo cual nos va a hablar el doctor Parta y el doctor García posteriormente. Ahora, si me muevo al seguimiento, también se me abren dos escenarios. En el primer escenario, un paciente que tiene elevación del PSA durante el seguimiento. Entonces tenemos el primer escenario, el paciente que ha recibido tratamiento con intención curativa, se le eleva el PSA y el urólogo no sabe dónde está la enfermedad. ¿Es esto una recidiva local? ¿Hay enfermedad metastásica regional? ¿Hay metástasis a distancias, metástasis óseas, que como sabemos se presentan hasta el 95% de los casos tempranamente? ¿Hay metástasis viscerales? Entonces, él pide una gamografía ósea con SPECT-CT y un TAC abdominopélvico para orientarse. Pero, ¿qué pasa si las imágenes son negativas? Y pasa con muchísima frecuencia. La situación se empieza a tornar desesperada porque el paciente está enfermo, el PSA se está elevando, la enfermedad está ahí y yo no logro detectarla dónde está. Hay muchas veces que tratarlo, digamos que entre comillas a ciegas, con tratamiento estandarizado. Nosotros podemos ofrecerles nuevamente un estudio al urólogo que le deje ver dónde está la enfermedad, que le permita dirigir el tratamiento. Y ahora, el siguiente escenario. El paciente que ya se sabe metastásico desde el principio, que está en hormonoterapia, que inicialmente responde a la hormonoterapia y vuelve a elevar el PSA. Como lo decía el doctor Correa, el paciente resistente a la castración y que lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Entonces, a este paciente se le pide la gamografía ósea con SPECT-CT y este paciente hay que mirar qué más tiene, una resonancia cerebral, un TAC de tórax, porque definitivamente hay que estadificar la enfermedad. Y tengo adicionalmente el problema que en este paciente la gamografía ósea ya tiene muchas limitaciones, porque las lesiones que vimos van a permanecer en el CT y en la gamografía ósea por mucho tiempo,
por fenómenos de llamarada, por respuesta propia a la terapia. Me es útil si hay lesiones nuevas o si las lesiones desaparecieron, pero esas lesiones estables en nuestros seguimientos gamagráficos no tenemos ni idea si tienen o no actividad tumoral. Entonces, nuevamente, creo que PET con PSMA y galio 68, flúor 18 colina, nos permite ver si realmente esas lesiones que estamos observando corresponden o no a enfermedad o son cicatrices de lesiones ya tratadas. Adicionalmente me dirán, pero bueno, listo, este paciente ya ha consumido la mayor parte de los tratamientos, quedan las terapias nuevas, seguramente va a pasar a docetaxel, cabazitaxel, a viraterona, de todas maneras, pero no, ahí les damos otra alternativa. Este paciente, este estudio que hicimos con PSMA galio 68 para hacerles a los urólogos el diagnóstico, le podemos quitar el galio, colocarle el lutecio 177 y vamos a tratar las lesiones que estamos diagnosticando. Estamos entrando en el momento del tratamiento, el PSMA lutecio 177, y si somos realistas, ¿por qué el paciente de cáncer de próstata daña su calidad de vida? Y es por la enfermedad ósea. El dolor óseo, las metástasis, las fracturas, la disabilidad, y en esos tenemos una experiencia de muchísimos años con beta emisores, estroncio 89, fósforo 32, samario 117, que durante muchísimo tiempo lo usamos para paliar el dolor, y actualmente radio 223, un alfa emisor que en nuestra experiencia en la Fundación Santa Fe de 39 casos, hemos visto que es de muy fácil administración, fácilmente tolerado, sin una repercusión hematológica importante y con respuestas en la mayoría de los casos a partir del tercer ciclo. Ahora, pasar a la evaluación de la respuesta al tratamiento de todas estas terapias es otro reto. Es otro reto porque, como ustedes ya saben, el PSA por la propia terapia se puede elevar, deja de ser un marcador. El CT tiene cambios que duran casi que de por vida. La resonancia tiene duración menos larga, pero es lo suficientemente larga para que no sea un método sensible para hacer el seguimiento del paciente. Y la gamografía ósea tiene limitaciones. Nuevamente se abre la ventana del PET-PSMA galio 68 y flúor colina, que sí son capaces de ver la actividad tumoral real del paciente. Entonces, volviendo a la pregunta, en el cáncer de próstata, ¿dónde está el médico nuclear? En el diagnóstico, seguimiento, tratamiento, respuesta a la terapia, y la respuesta es siempre, estamos ahí. Tenemos la grandísima responsabilidad de hacer un diagnóstico adecuado, en el momento adecuado, al paciente adecuado, personalizando el manejo de estos pacientes de la mano del urólogo, oncólogo, radioterapeuta, radiólogo, los médicos de cuidado paliativo, para lograr los mejores resultados, teniendo en cuenta siempre, como decía Hipócrates, que es más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad que qué tipo de enfermedad tiene una persona. Muchas gracias.